Tengan todos mis más respetuosos saludos. En esta oportunidad quien les habla, la licenciada Mirianis Rivas, formando parte del Diplomado de Formación Integral del Docente Universitario. Eh, en esta oportunidad, bajo la asignatura Teorías y Estilos de Aprendizaje, liderada por el ingeniero Edwin Gotera de la Universidad Prestigiosa Fermín Toro. A continuación vamos a ahondar un poco sobre lo que tiene que ver con el aprendizaje en la perspectiva conductista. Y si bien es cierto que el proceso de aprendizaje lleva implícito este tema focal que tiene que ver con el conductismo, sus pioneros y lo que desarrollan un mundo en el que se pregona el desarrollo de las ciencias naturales y la biología, así como también la medicina y todo lo que tiene que ver con las ciencias humanísticas y científicas, donde lo aceptable y lo valioso son los experimentos realizados en los laboratorios de control científicos y variables, que a su vez vienen pues analizados en resultados cuantitativos. En esta oportunidad quiero enfocarme un poco en lo que es la indudable concepción cultural que ha generado estos modelos en la educación actual. Es por ello que se ha impulsado el desarrollo de la psicología y principalmente en la comprensión de esta conducta y el desarrollo en referencia pues a la educación. Si bien es cierto que conocer cómo se inicia este proceso conductista con sus respectivos representantes, los más importantes y los conceptos que esta teoría propone, vienen a ser necesarios para comprender a su vez cómo se generan estos modelos educativos actuales a través del conductismo como un antecedente histórico y desde luego marcante en referencia a la historia del aprendizaje. Entonces, en este punto, conocer esas bases teóricas y los experimentos propuestos por los diferentes conductistas, saber de igual manera cuáles son las evoluciones, las diferentes teorías del condicionamiento, las propuestas de sus creadores como lo son Pablo, Watson y Skinner, y la importancia de esto en sus tiempos de la educación, vienen a ser la importancia fundamental que tienen en la actualidad como la explicación de las diferentes bases conductistas. Es por ello que casi todos estos grandes filósofos de la antigüedad que registran la historia del pensamiento se han ocupado en lo que muchas personas llaman, en lo que se conoce en la actividad educadora, el proceso de aprender en consecuencia de la educación. Si bien es cierto que esto muestra una concepción actualmente que sorprende porque es meramente filosófica y no se juzga en referencia a la objetividad. Si bien es cierto el conductismo revoluciona este estudio de lo que tiene que ver la psicología del siglo XXI y que se ha venido acentuando y completamente alejada del tratamiento experimental de la conducta en referencia a la educación. Este aprendizaje, en referencia a la teoría conductista, es fundamental en el desarrollo de la psicología. Si bien es cierto que algunas conductas tempranas están determinadas genéticamente y se van a expresar de manera progresiva dentro del proceso de desarrollo y maduración, esto haciendo referencia a lo que tiene que ver con el conductismo desde su más pura expresión. Como parte de las conductas, estas mismas son aprendidas como llevándola a una propuesta y una respuesta de estímulos previos y en referencia también al medio ambiente, lo que tiene que ver con la esencia del mismo ser humano. Entonces, pues tratar de entender este proceso, cómo se lleva a cabo cada una de estas corrientes, digámoslo de manera empírica y de manera del mismo funcionalismo, el conductismo se basa en estas teorías evolucionalistas que tienen que ver con el empirismo y el funcionalismo. Estas corrientes psicológicas tratan de explicar el porqué de la conducta humana. Entonces, basado en lo anteriormente comentado, no solamente se refiere a los aspectos espirituales y emocionales del ser humano, sino que ésta define estrictamente la experimentación y la aplicación del método científico en lo que tiene que ver con la conducta humana y los comportamientos y fenómenos totalmente observables y medibles del ser humano en sí. El conductismo, pues, a su vez, considera todas las formas complejas del comportamiento, como son las emociones, los hábitos e incluso el pensamiento y el lenguaje. Estos pensadores anteriores, como les había comentado, vienen a ser adheridos directamente a raíz de una corriente psicológica, utilizando los experimentos de laboratorio para adentrarse y de alguna u otra manera estudiar esos diferentes comportamientos que son los animales y los instrumentos propios de estudio, que lo que tiene que ver pues con el conductismo. Entonces cada uno de estas personas que afianzaban y
promovían lo que tiene que ver con el conductismo, para hacer una pequeña mención, tiene que ver con lo que es el ensayo del error y también de alguna u otra manera enfatizar esa importancia en la motivación de la que basándose en los animales como punto fundamental para la instrucción posteriormente a las personas o los estudios posteriores al diagnóstico del ser humano, pues las personas, estos animales venían a ser propicios pues a estímulos previos y venían directamente a responder a ese estímulo al cual estaban siendo sometidos. Entonces, por ello que el mismo condicionamiento implica esa sustitución del estímulo por otro y en un nuevo estímulo, ligado directamente pues a lo que se llama a una respuesta. Entonces, el estímulo original, basándose en ello, tiene que ver con lo que es la parte del estímulo incondicionado, por así llamarlo. Entonces, luego podemos ver con la evolución de lo que tiene que ver con este conductismo. La parte de lo que fue Watson como precursor del mismo conductismo defendía todas estas conductas complejas y todas estas disposiciones o capacidades que tiene un organismo de dar una respuesta o de dar una respuesta fundamental, por así llamarlo, a lo que tiene que ver al estímulo. Entonces Watson, vamos a ponerlo desde otro punto de vista, desarrolla el conductismo en su opinión a lo que tiene que ver con el análisis y la penetración de las acciones humanas para de una u otra manera extraer este método a las propias ciencias naturales. Entonces esta corriente mantiene se mantiene a partir del siglo XX, pues, y es una influencia determinante para entender las conductas de los enfermos, lo que aplica a reforzar esas conductas positivas bajo el mismo método, por así llamarlo, del conductismo. Entonces, en esta conducta se menciona pues que no hace falta tanto como que se llama aprenderla, sino a desarrollar el pensamiento y a desarrollar la memoria, lo que también tiene que ver con el proceso de evolución y el proceso de la enseñanza. Entonces es allí donde parte el punto de lo que tiene que ver el conductismo con la misma enseñanza en sí. Entonces, la atención, la retención, la reproducción y la motivación que el mismo estudiante recibe a través de este tipo de teorías de aprendizaje establece el objetivo fundamental que tiene que ver con el análisis y la adquisición del conocimiento en sí mismo. Entonces es por eso que el aprendizaje, partiendo del punto de la teoría conductista, es el proceso mediante el cual nuestro comportamiento nos permite adaptarnos al medio ambiente. Y entonces es el conductismo ya aquí en este punto principal que tiene que ver la historia psicológica dentro del papel importante, ya que esos estudios anteriores que hicieron los científicos en referencia a lo que tiene que ver con el conductismo, no hubiese sido posible de una u otra manera arraigarlos y afianzarlos en los comentarios psicológicos, sino que tiene que ver con estas filosofías. Y ya sabemos ya, como lo mencioné anteriormente, que tiene que ver con el raciocinio, que tiene que ver con la enseñanza y con el método del aprendizaje que tiene el estudiantado. Entonces, esto viene a establecer un valor fundamental para entender la conducta y el aprendizaje de los estudiantes a la formación de los hábitos, por así llamarlos, condicionándolos para ser positivos o negativos dentro del mismo ser humano. Entonces, este conductismo vamos a centrarlo pues de una u otra manera, ha venido transformando los comportamientos en los hechos observables y medibles, los cuales para los docentes permiten de otra manera tener esa credibilidad científica en lo que tiene que ver con la validez y la misma credibilidad siendo medible este método científico, pues. Entonces, si bien es cierto, a pesar de los grandes éxitos que tuvieron estos científicos, entender esta conducta humana era solo una extensión, digámoslo así, del aprendizaje que tenían ellos para poder comprender a través de los animales el mismo aprendizaje humano. Entonces, en este punto de vista, partiendo desde lo que tiene que ver con un pequeño conjunto de premisas, de alguna manera llamándolo así, van a dar una explicación bastante limitada en lo que tiene que ver con la conducta humana, ya que lo que se refiere a los estímulos conductistas y a cada una de las teorías
que vienen reflejadas en este modelo viene a ser ya para el siglo XX aproximadamente, donde fueron las bases para los modelos educativos por muchas décadas. Entonces, estos modelos ponen énfasis en la motivación externa, ya sean las notas o calificaciones, los premios o castigos, que tiene que ver con el estudio y no siempre representan a lo que tiene al estudiantado, sino a ese medio que se utiliza para promover la autorrealización personal, ya que concebirse el trabajo académico viene a ser, digamos, una actitud negativa ante la educación formal, ya que primero se basa este conductismo en manejar el estímulo que el alumno viene a recibir para lograr obtener un resultado satisfactorio. Entonces, en este sentido, tiene, digámoslo, voy a ponerles un ejemplo básico, como lo son los exámenes y las diferentes evaluaciones que se le presentan de manera impositiva, pues, al estudiantado, tiene que ver con una razón en cada una de las vivencias en la institución educativa donde definitivamente el estudiante pues que se ve sometido a esta evaluación impositiva tiende a aburrirse, entonces viene a ser un método, digamos, eh, un método teórico, un método teórico donde el estudiante aprende, tiene el estímulo que son las notas o la buena calificación que va a obtener, pero este tipo de enseñanzas no promueve tanto lo que son las vivencias y los desarrollos neurocognitivos dentro del estudiante, sino que sencillamente es tal cual la teoría conductista, tengo una determinada, una determinada cantidad de contenido a estudiar, tengo una determinada nota a alcanzar, por lo cual voy a estudiar, voy a presentar el examen o la diferente asignación que tenga para obtener el resultado amplio que tenga. Entonces esto viene a ser lo que tiene que ver con el conductismo en la actualidad. Entonces todos estos modelos basados en el conductismo en la actualidad, vamos a llamarlo de alguna otra manera, vienen a ser eh, que el estudiante trate hoy día pues de ser, se le trate de involucrar, por así llamarlo, se le trate de involucrar directamente en lo que tienen que hacer con ese aprendizaje vivencial, con esa utilización de las herramientas cognitivas y neurológicas que puedan llegar directamente al estudiantado en referencia al material que se está manejando. Esto no quiere decir que se deja a un lado de la teoría conductista, no, sino que actualmente, bajo mi criterio, cada uno de los estudiantes que vienen a ser partícipes en el conocimiento o en la interacción de lo que tiene que ver con el aprendizaje va a resultar efectiva y desde luego va a ser medible y observable todas estas calificaciones y todos estos modelos de aprendizaje que se vayan a impartir desde el punto de vista cuando se involucre la manera vivencial, experiencial, por así llamarlo de alguna otra manera, con respecto al estudiante. Entonces bien es cierto que el conductismo, a manera de conclusión, nos permite visualizar mediblemente cada una de los estímulos que puede recibir el ser humano, en este caso el estudiante, en lo que tiene que ver con las asignaciones o las cargas evaluativas que puede tener. Sin embargo, es muy importante que actualmente este método conductista se refleje en lo que tiene que ver con la participación y el involucrar todas esas experiencias vivenciales y todos esos modelos cognitivos que puede implementar el estudiante para mejorar y reforzar su aprendizaje. Muchísimas gracias por su atención. Les habló Mirianis Rivas.